El Espíritu Santo es una persona. Tú debes reconocer eso, porque Él tiene intelecto, emociones, voluntad, todos los atributos que caracterizan a una personalidad. Oh, tú no sabes lo que te pierdes cuando piensas en el Espíritu Santo solo como una influencia. Oh, por favor, cuando tú piensas en el Espíritu Santo solo como un misterio, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Hay algo acerca de Él. Cuando tú te familiarizas con Él, se transforma en una parte viva de ti. Él es una parte vital de ti. Tú recién comienzas a vivir. Acabas de comenzar. Y el Espíritu Santo se ha convertido en esa nueva personalidad que acaba de llegar a la escena. Esto, amigos, forma parte de nuestros libros Perlas de Sabiduría y el Espíritu Santo, enseñanzas de Kathryn Kuhlman. Lo pueden encontrar en Amazon en formato físico y en formato digital. Les dejamos el link en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Esperemos que los disfruten y les sea de mucha bendición. La ignorancia espiritual por Kathryn Kuhlman. Tal vez la pregunta que más me hacen es: ¿cuándo se dio cuenta de que Dios le había dado este ministerio de sanidad? Quiero dejar algo muy en claro desde el principio. Y ese es el hecho de que Kathryn Kuhlman no es una sanadora por fe. Si tú olvidas todo lo que escuchaste sobre mí, siempre recuerda, Kathryn Kuhlman nunca ha sanado a ningún ser humano. No tengo ningún poder sanador, no tengo virtud sanadora. Ni siquiera me atrevería a decir que Dios me ha dado el don de la fe o el don de la sanidad. Ni siquiera diría que tengo algún don del Espíritu, porque estoy tan convencida de que si una persona ha sido tan ricamente bendecida y si a esa persona se le ha dado cualquier don, será algo tan sagrado, algo tan precioso, que esa persona lo guardará muy cuidadosamente. El Espíritu Santo nunca presumirá o alardeará de ese don. Cuando algunas personas vienen a mí muy presumidas, jactándose de algún don que el Espíritu Santo les ha dado, yo huyo. Porque conociendo a la persona del Espíritu Santo, he aprendido que Él siempre glorifica a Jesús, siempre magnifica a Jesús. Él nunca es presumido, nunca. Cuando a alguien se le ha dado algún don del Espíritu, esa persona siempre reconocerá que aún es el poder sobrenatural de Dios. Todavía es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de ese don y a través de ese canal, ese vaso rendido, va a glorificar y magnificar continuamente a Jesús. No, amigo mío, no tengo poder sanador, no tengo ninguna virtud sanadora. Quiero que eso se comprenda claramente. Por unos minutos tú y yo tendremos una buena conversación de corazón a corazón. Y trataré tan simplemente como pueda de alcanzar tu entendimiento con respecto a la llave de estos grandiosos milagros que ocurren. Poco conocimiento y una sobreabundancia de celo siempre tienden a ser hirientes. Y en el área de todas las verdades espirituales, eso puede ser desastroso, muy desastroso. No hace mucho tiempo, una persona bien intencionada me pintó un retrato al óleo. Para el artista,
Era una obra maestra. Pero en el estudio de radio estaba con el ingeniero de sonido cuando desenvolví el cuadro. Él le dio un vistazo y tranquilamente comentó: una sobreabundancia de buenas intenciones, pero sin talento. A menudo esa es mi reacción ante muchos que tienen mucho que decir sobre la fe, que proclaman conocer todo acerca de la sanidad divina. Esos que profesan ser autoridades en la materia, esos que dicen tener todas las respuestas con respecto a la manifestación del poder de Dios, hasta el punto de juzgar a aquellos que reciben sanidad de la mano poderosa sanadora de Dios. En los principios de mi ministerio me perturbaron muchas cosas que vi ocurrir en el campo de la sanidad divina. Me confundí con muchos de esos métodos que vi emplear. Me disgustaban. Fui testigo de la falta de sabiduría con la que actuaban, ninguna de las cuales podía yo asociar de ninguna manera con la acción del Espíritu Santo o incluso con la naturaleza misma de Dios. Y hasta este mismo día, nada me es más repulsivo que la falta de sabiduría. Y estoy diciéndolo muy suavemente cuando digo falta de sabiduría. Hay una cosa que no puedo soportar, y esta es el fanatismo. Las manifestaciones de la carne que traen reproches sobre algo que es tan maravilloso, algo que es tan sagrado. Demasiado a menudo he visto gente enferma arrastrando sus cuerpos cansados y debilitados de un servicio de sanidad, habiéndoseles dicho que ellos no fueron sanados simplemente por su falta de fe. Mi corazón late por esas personas. Ellos saben cómo luchan día tras día, tratando desesperadamente de obtener más fe. Y luego, cuando no son sanados, son reprendidos por el hecho de que no tuvieron fe suficiente para ser sanados. Que si hubieran tenido suficiente fe, ellos habrían sido sanados. Yo pude ver la derrota en sus rostros. Vi que a causa de su falta de enseñanza, de su falta de conocimiento, ellos estaban mirándose a sí mismos, casi hasta el punto donde estaban tratando de sanarse a sí mismos con sus propias fuerzas, en lugar de mirar al gran médico. En vez de mirar a quien es el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es casi como si fuera algo que ellos pudieran manufacturar, algo en lo que pudieran ellos trabajar, algo que pudieran sacar de sus bolsillos, mirarlo y decir: ¿tuve suficiente fe? No fue suficiente la calidad, la cantidad para sanar a mi pobre cuerpo enfermo. Olvidando así al gran médico, olvidando el poder del Espíritu Santo, mirándose a ellos mismos en lugar de mirar a Dios. Pero ¿cuál era la respuesta? Una y otra vez yo me hacía esa pregunta a mí misma. ¿Por qué algunos son sanados y otros no? A veces creo que nosotros, tal vez con gran sinceridad y en nuestra búsqueda de la verdad, vamos a otras fuentes en vez de ir a la verdadera y real fuente, el mismo Dios Todopoderoso. Y Él revela la verdad a través de su palabra. No hubo ningún momento en mi búsqueda en que yo confesara usar una palabra de infalibilidad. Yo no busqué como una dogmática, ni como una persona de mente cerrada, sino solo como alguien que estaba aprendiendo diariamente, dispuesta a ser guiada por el Espíritu Santo, anhelando que el Padre me enseñara, hambrienta de conocimiento espiritual más profundo, no de los hombres, sino de Dios.
y yo fui a la autoridad más alta y busqué de él la gran revelación. Esperé deseosa y atenta a la respuesta y pude ver que siempre llegará. Una noche, durante una serie de sermones que yo estaba dirigiendo, una mujer muy fina cristiana estaba sentada en la audiencia y dijo: «Señorita Kuhlman, por favor, antes de que usted dé el sermón esta noche, ¿puedo dar un testimonio con respecto a algo que sucedió anoche mientras usted predicaba?». Yo asentí con la cabeza, recordando totalmente lo que había hablado la noche anterior. Había hablado sobre la persona del Espíritu Santo. En ese momento yo conocía muy poco con respecto a ese maravilloso compañerismo, esa constante comunión con el Espíritu Santo, pero me había sido dado un simple mensaje con respecto a la presencia del Espíritu Santo. Yo recordaba claramente el sermón y la esencia de ese mensaje. Dios el Padre estaba sentado en su trono e iba a dar un muy buen y perfecto regalo. A su mano derecha estaba su Hijo unigénito, a través de quien recibimos la salvación y la sanidad para nuestros cuerpos, y en quien cada necesidad de nuestras vidas es satisfecha. El Espíritu Santo, es el único miembro de la Trinidad que está aquí en la tierra, trabajando en conjunto con el Padre y con el Hijo. Él está aquí para hacer todo lo que Jesús haría por nosotros si estuviera aquí en persona. Esa fue una parte del mensaje que yo había dado. Escuché entonces lo que esa mujer dijo. «Señorita Kuhlman, mientras usted predicaba, hablando sobre el Espíritu Santo, diciéndonos que en él había poder de resurrección, sentí el poder de Dios fluir por mi cuerpo. Aunque nadie había estado hablando con respecto a sanar a los enfermos. Y supe instantáneamente y definitivamente que mi cuerpo había sido sanado. Y estaba tan segura de que era así, que fui a mi doctor hoy y verifiqué mi sanidad». El Espíritu Santo fue la respuesta, una respuesta tan profunda que ningún ser humano puede escudriñar en toda la dimensión de su poder. Y no obstante, es tan simple que la mayoría de las personas lo omiten. Yo tenía mi respuesta. Comprendí esa noche por qué no había necesidad de una fila de sanidad, ni de ninguna virtud de sanidad en una tarjeta o en una personalidad. No había necesidad de exhortaciones apasionadas, locas y desenfrenadas para tener fe. Ese fue el comienzo del ministerio de sanidad que Dios me ha dado. Extraño para algunos, por el hecho de que han sido sanados simplemente estando sentados, quietos en la audiencia, sin ninguna demostración en lo absoluto, ninguna. A menudo ni un sermón había sido predicado. Muchas veces ni siquiera una canción había sido cantada. Ninguna demostración en voz alta. Nada de llamar a Dios a los gritos, como si Él fuera sordo, sino en la misma quietud de su presencia. Ha habido tiempos, cientos de veces, cuando en un gran servicio de milagros había tanto de la presencia del Espíritu Santo que literalmente uno podía casi escuchar el latido, el ritmo de los latidos de los corazones de miles de personas al unísono. Y en la quietud de ese momento, más de una vez, yo deslicé mis pies fuera de mis zapatos, porque el suelo donde estaba parada era suelo santo. Sin gritos, sin manifestaciones de la carne, sin amonestaciones, solo la misma presencia del Espíritu Santo. Ese
fue el comienzo del ministerio de sanidad que Dios me ha dado. Hubo muchos momentos cuando yo realmente me quedé asombrada del gran movimiento del Espíritu Santo, en los que su poder estaba tan presente en mi propio cuerpo que tuve que luchar para permanecer sobre mis pies. Muchas veces la misma presencia sanó los cuerpos enfermos ante mis ojos y me quedé sin palabras, sabiendo mejor que nadie que yo no tenía nada que ver con esas sanidades, nada en lo absoluto. Mi propia mente estaba tan rendida al Espíritu que yo sabía exactamente la persona que había sido sanada, cuál era la enfermedad, la aflicción y, en algunos casos, el mismo pecado en sus vidas. Y no obstante, hasta esta misma hora, no finjo ni pretendo decirte por qué o cómo algunos se sanan y otros no. No lo sé. Estaba tan segura de dos cosas. Primero, que yo no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. Y segundo, yo sabía que era el poder sobrenatural de Dios. He estado satisfecha dejándole el por qué y el cómo a Él. Porque si conociera las respuestas a esas dos preguntas, entonces yo sería Dios. A la luz del gran amor de Dios y de su tierna misericordia y compasión, el Espíritu Santo me reveló mi inutilidad, mi impotencia. Su grandeza fue abrumadora. Yo era solo una pecadora salvada por la gracia de Dios. El poder era de Él. La gloria era de Él. Y hay algo que descubrí hace un largo tiempo atrás, y esto es el hecho de que Él no compartirá la gloria. Él no compartirá la alabanza con ningún ser humano. La gloria, la alabanza será de Él por siempre y para siempre. A veces creo que nuestra principal dificultad es que nosotros buscamos la sanidad en lugar de al sanador. ¿De qué sirve buscar la luz y despreciar al sol? La mujer que tenía ese flujo de sangre no estaba luchando por hacer una fila de liberación, por el poder de aprehensión mental. Todo lo que ella quería hacer era llegar a Jesús. Todo lo que ese pobre desgraciado hizo en el camino a Jericó fue clamar con ese llanto desgarrador la historia de su propia impotencia y su creencia en el amor, en el poder y en la compasión de Jesús de Nazaret. Aunque nuestro bendito Señor le dijo que a causa de su fe Él ya lo había hecho libre, estoy segura de que la fe que Él tenía fue dada por el Señor mismo. La presencia del Nazareno fue la fuente en los días de antaño y es la presencia de Jesús, el poder del Espíritu Santo, la fuente de nuestra fe en estos días de duda e incredulidad. Porque la palabra dice: sin mí nada podéis hacer. Que yo pueda exhortarlos. Quita tus ojos de ti mismo. Quita tus ojos de tu propia fe. Deja de luchar. Y en este momento, míralo a Él, quien es el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Porque cualquier fe que yo pueda tener, es Él quien me la ha dado. Cualquier fe que tú tengas o que alguna vez tendrás, es Él quien te la dará. Que Dios los bendiga.